Bueno, vamos a hablar de infiltrados en pacientes con VIH. Bueno, vamos a empezar con algunos números. En este trabajo muestran que el 2009 se logró demostrar que 1.18 millones de personas vivían en ese momento con VIH-Sida en los Estados Unidos. Se logró encontrar que casi un 30% de los pacientes no eran diagnosticados, que existía una incidencia de casi 60.000 casos en el 2006 y más o menos 40% de los pacientes con VIH desarrollaban SIDA al año del diagnóstico. O sea que tenían una rapidísima progresión de la enfermedad, generando obviamente una mayor morbimortalidad. Seguramente estos números últimamente han ido avanzando y hay mucha mayor incidencia, eh, pero claramente también hay un antes y un después del tratamiento antirretroviral que se empezaba a manejar y que realmente en los últimos años ha mejorado muchísimo el pronóstico de estos pacientes. Vamos a entrar un poquito más en el tema que es el que nos reúne ahora, que es sobre imágenes del tórax en pacientes con VIH-Sida. Este trabajo trató de demostrar o trató de definir cuál es el rol de las imágenes en pacientes con SIDA. Y dividió obviamente lo que es la radiografía de la tomografía. Y demuestra que la radiografía puede ayudar a conformar la presencia de patología torácica en pacientes con SIDA sintomáticos. Nos puede ayudar a determinar diferentes diagnósticos diferenciales. Puede prever estudios invasivos. Puede prever también cómo estos estudios invasivos van a repercutir en el paciente. Y algo que es importantísimo, porque es un estudio barato, con muy baja irradiación, es monitorizar la respuesta a un tratamiento instaurado. La tomografía, por su parte, claramente es superior a la radiografía en exactitud diagnóstica, llegando casi a un 92% de tener la eficacia en el diagnóstico. Puede confirmar una sospecha de una radiología. Si una placa de tórax genera alguna duda, una tomografía claramente nos va a sacar la duda de si hay algún compromiso o no pulmonar. Ayuda a la mejor observación tanto del parénquima como del mediastino. Ayuda mucho a la estadificación de la patología oncológica en estos pacientes. Planea procedimientos invasivos, también los descarta. Y obviamente nos ayuda a ver mucho si hay algún compromiso de la pleural. Con respecto a las complicaciones en los pacientes VIH, claramente las complicaciones, como vemos en este cuadro, la gran mayoría son infectológicas. Podemos pasar desde neumonías bacterianas comunes, por el neumococo, por ejemplo, o algunos gram negativos que aumentan la incidencia en estos pacientes, pero empiezan a aparecer gérmenes que no son muy comunes en pacientes no inmunodeprimidos, como por ejemplo las neumonías virales, algunas enfermedades micóticas, parasitarias, algunas enfermedades neoplásicas poco características de este grupo de pacientes y algunas enfermedades no infectológicas, como por ejemplo las bronquiectasias, el enfisema, el compromiso intersticial con neumonitis intersticial linfoidea o neumonitis intersticial no específica, y lo que es el llamado el síndrome de reconstitución inmune, que se da generalmente cuando empieza el paciente a recibir tratamiento antirretroviral. Entonces, claramente estamos ante una batalla desigual, en la que tenemos un tablero de ajedrez completo, en el que tenemos la misma cantidad de agresores como la misma cantidad de defensa, con un buen sistema de defensa inmunitario, versus el escenario donde tenemos múltiples patógenos, bacterianos, micóticos, virales, oncológicos, que van a atacar a un paciente con las defensas ya bajas y que se hace muy pasible eh, de ser atacado por estos gérmenes. Entonces, el grado de inmunosupresión es muy importante en este grupo de pacientes. Y los pacientes que tienen más de 500 CD4
tienen una defensa, tienen un sistema inmunitario prácticamente adecuado, en el que las neumonías bacterianas van a ser tal vez la mayor preocupación infectológica, pero sin mayor gravedad que con un paciente no VIH. A partir de 200 a 50, 200 a 500 de recuento de CD4 empieza a aparecer la tuberculosis, siendo una infección mucho más común en estos pacientes. Menos de 200 CD4 y más de 50 ya empieza a aparecer un germen que es muy común en este grupo de pacientes, que es el PCP. Y menos de 50 CD4 empiezan a aparecer gérmenes mucho más atípicos, como por ejemplo las micobacterias atípicas, las infecciones parasitarias y las infecciones virales, obviamente con un muy peor pronóstico que en la población general. Así que lo importante con respecto a los infiltrados en los pacientes VIH es poder determinar diferentes patrones que después a la larga nos van a ayudar a tomar la conducta más adecuada con estos pacientes. Entonces, tenemos diferentes patrones radiológicos, patrones alveolares difusos, patrones alveolares localizados, patrones intersticiales, nódulos, masas, nódulos cavitados, y vamos a hablar al final un poquito del compromiso pleural en estos pacientes. Entonces, estos diferentes patrones a lo que nos van a llevar es a diferentes posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, los compromisos focales o los infiltrados focales nos van a hacer pensar más en neumonías bacterianas comunes, los compromisos intersticiales difusos más en neumocitis carini, tuberculosis o sarcoma de Kaposi, los nódulos más en patología oncológica, como el sarcoma de Kaposi o micóticas, el compromiso mediastinal, siempre uno de los diagnósticos importantes diferenciales es la tuberculosis, el derrame pleural puede ser paraneumónico, como puede ser paraneoplásico, las imágenes cavitadas, por la epidemiología que vivimos día a día, el primer diagnóstico diferencial debe ser la tuberculosis y hay que estudiarla, y ni hablar del compromiso de la pleura con neumotórax, que una de las posibilidades, tal vez la más importante en pacientes VIH, es tener PCP. Bueno, vamos a empezar hablando del patrón alveolar difuso. Un patrón alveolar difuso se caracteriza por una radioopacidad bilateral, difusa, simétrica, que generalmente puede llegar a respetar la periferia, que tiene un compromiso mucho más simétrico que un compromiso localizado, y que en la gran mayoría de veces puede llegar a tener broncograma aéreo bilateral, que es la expresión de la dilatación bronquial periférica, y que alrededor de esa dilatación bronquial hay compromiso alveolar inflamatorio, difuso, con secreción bronquial, con secreción del intersticio, con moco, con pus de la misma neumonía, lo cual aumenta la imagen aérea del bronquiolo terminal. Tomográficamente hablando, las imágenes de compromiso alveolar bilateral se van a ver como imágenes en vidrio esmerilado, bilaterales, que pueden o no tener imágenes aéreas en su interior, como imágenes quísticas o imágenes nodulares dentro de esas imágenes de vidrio esmerilado. La imagen de vidrio esmerilado, por definición, es un aumento de atenuación en la tomografía a través de la cual se pueden ver los vasos. Uno de los mayores representantes del compromiso alveolar bilateral difuso es el neumocitis carini, que su diagnóstico se demuestra gracias al germen en alguna muestra obtenida del paciente. El esputo inducido es altamente diagnóstico. Un buen esputo inducido puede ayudar al paciente a tener el germen específico. Casi el 100% de los pacientes tienen LDH elevada. Está acompañado generalmente de hipoxemia. Y la fibrobroncoscopía con VAL es de mucha ayuda. Y la BTB, si bien ayuda, también es de alto riesgo, porque con la presencia de quistes uno puede llegar a generar un neumotórax,
lo cual va a complicar mucho la evolución del paciente. Y algo que es importante es que esta patología puede coexistir con otros gérmenes, gram positivos, gram negativos y algunos virus. Entonces, esta patología es tan común y, entre comillas, tan fácil de diagnosticar porque el antecedente, más una carga de CD4 menos a 200, más un patrón tomográfico, no vamos a decir patognomónico, pero que nos inclina mucho a pensar en eso, uno debe empezar un tratamiento específico y efectivo a la brevedad, porque eso es lo que le va a cambiar el pronóstico al paciente. El tratamiento está indicado con dosis de trimestoprim sulfametoxazol, dosis de trimestoprim de 15 a 20 y sulfametoxazol de 75 a 100 miligramos por kilo, dividida en 3 dosis. Y hay una cosa que es muy importante para el tratamiento de PCP, es que si el paciente presenta hipoxemia o hipercapnia, debe estar acompañado con corticoides sistémicos. El tratamiento se da por 21 días y la dosis del corticoide va en un desescalonamiento progresivo, pero eso ayuda a que el tratamiento que genera tanta inflamación no genere un distrés respiratorio y el paciente evolucione favorablemente. Este paciente en esta placa de tórax claramente se ve una radioopacidad que uno podría decir, pues esto no es bilateral ni es difuso. ¿Pero por qué? Porque de un lado, claramente, sí es difuso, con compromiso alveolar e imágenes aéreas en su interior, acá se pueden ver claramente, y una radiolucidez muy marcada del otro lado con el parénquima apelmazado hacia el mediastino, con una desviación del mismo mediastino hacia el lado menos enfermo, por decirlo así, porque ambos son enfermos. Obviamente es un paciente con PCP con un neumotórax, porque se sabe que existen hasta 40% de quistes del compromiso pulmonar cuando un paciente presenta PCP, que el resto del parénquima tiene vidrio esmerilado y que estos quistes apicales, regulares y subpleurales generan un neumotórax, lo cual, luego vamos a ver, puede llegar o no a generar mayor complicación en estos pacientes. Vamos a hablar del compromiso alveolar localizado. El compromiso alveolar localizado generalmente se da por una radioopacidad ubicada en algún segmento o subsegmento, muchas veces llega a respetar las fisuras, puede o no generar signo de la silueta que nos va a ayudar a tomar algunas referentes anatómicos. Si el signo de la silueta va a estar generándose con el hemidiafragma que esté en contacto, esta área alveolar localizada va a estar en la parte posterior y seguramente estará en las bases del lóbulo inferior izquierdo o derecho, ya sea el caso. Pero si genera signo de la silueta con alguna imagen paracardíaca, ya sea derecha o izquierda, esa consolidación seguramente debe estar ubicada en la parte anterior del tórax, o sea que debe estar en el lóbulo medio o en la língula, ya sea en su defecto. Y genera broncograma aéreo, que les vuelvo a decir, el broncograma aéreo es el bronquio dilatado con todo el proceso inflamatorio periférico al mismo, lo cual aumenta, exagera la imagen aérea que está dentro del bronquio, ¿sí? Entonces el broncograma es un aumento de radioopacidad localizada con imágenes aéreas en su interior. Y acá las podemos ver. En una tomografía, las áreas de compromiso alveolar localizado también se ven como áreas de consolidación en las cuales se ve broncograma aéreo en su interior, que es lo mismo. Son los bronquios dilatados con todo el proceso inflamatorio periférico al bronquio distal. Generalmente, o el primer diagnóstico cuando uno tiene un área de consolidación en cualquier paciente, sea inmunodeprimido o no, es la neumonía bacteriana, siendo los gérmenes más comunes el neumococo, el Staphylococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Pero empiezan a aparecer otros gérmenes como el Mycoplasma, Legionella y algunos gram negativos que también van a generar imágenes cavitadas, localizadas con broncograma en su interior. Y la vacuna es un dato muy importante
en los pacientes inmunodeprimidos con la vacuna polivalente y la vacuna conjugada, que ahora estos pacientes tienen indicación de ambas, lo cual va a disminuir la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva, y hay una cierta tendencia en los últimos trabajos que han demostrado una disminución en la neumonía adquirida de la comunidad, así que es muy importante. ¿Qué pasa cuando estas imágenes de consolidación generan una imagen cavitada, o sea, una imagen aérea en su interior, que es lo que vemos en esta radiografía? ¿Qué es lo que llama la atención de esta radiografía? Que aparte de tener una imagen de radiopacidad marcada, localizada en el tercio medio, tiene una imagen aérea en su interior con pared propia, totalmente cerrada, sin nivel hidroaéreo. Este paciente es un paciente con una neumonía por estafilococo, pero ¿qué es lo más importante? Que estos infiltrados localizados cavitados pueden tener compromiso alveolar periférico a la cavitación, lo cual habla de inflamación aguda y activa, y que pueden ser únicas o múltiples. Estas imágenes a veces lo que generan son impactaciones o focos sépticos que han generado primero una consolidación y luego una cavitación, y que estas cavitaciones más de una vez son de diferentes diámetros. Cuando uno tiene una cavitación en una tomografía, algo que hay que pensar siempre es una tuberculosis. La tuberculosis es una de las patologías infecciosas que cavita con mucha más incidencia que el resto. Dentro de las bacterianas, las cavitaciones se dan en los gram negativos, en el estafilococo y en mucha menor incidencia en el neumococo. Pero también hay que pensar que las patologías cavitadas, como por ejemplo podemos ver acá, una imagen cavitada en el lóbulo medio, que respeta la cisura, que tiene broncograma aéreo en su interior y tiene una cavidad con una pared fina, que es la única que se ve acá arriba, y libre, o sea, no tiene nivel hidroaéreo en su interior. Obviamente, en estos pacientes inmunodeprimidos con VIH, una de las posibilidades es la tuberculosis. Entonces, cuando uno tiene una patología de estas características, uno tiene que hacer un algoritmo diagnóstico y pensar en una consolidación con cavitación. La primera opción, tuberculosis. Y en esa misma línea de pensamiento, micobacterias atípicas, micosis como histoplasma, criptococo, algunas enfermedades bacterianas como la pseudomonas, el estafilococo, y algunos gérmenes un poco más atípicos que en los pacientes VIH y con defensas menores a 50 CD4 pueden aparecer, como por ejemplo el Rhodococcus equi. El Rhodococcus equi es una enfermedad que nació con el VIH en los años 80, Rhodococcus equi justamente porque estaba muy relacionada a la crianza de caballos, y que este es un paciente que tuvimos y que en el lavado broncoalveolar se pudo encontrar las colonias de Rhodococcus equi con ese color rosa característico en el crecimiento de cultivo. O sea que realmente estos pacientes no tenemos que dejar de pensar que solamente es la tuberculosis, sino empezar a pensar en otro tipo de patologías y siempre correlacionarlos con el grado de inmunosupresión que van a tener. No es lo mismo un paciente VIH que tiene 30 CD4 que uno que tenga 400 CD4. ¿Qué pasa con el patrón alveolo intersticial? El patrón alveolo intersticial también tiene la característica de ser bilateral, difuso, que no respeta la periferia y que puede presentar algo que se nota mucho más en esta radiografía, imágenes nodulares, bilaterales, con imágenes lineales en su interior, como en esta ampliación que se pueden ver imágenes que van de manera pariliar y que parecerían llegar hasta la más periferia del pulmón. Y estas imágenes nodulares que también son llamativas porque son bilaterales y como vemos en esta placa, por ejemplo, no respetan la periferia. Cuando uno tiene este tipo de patologías, el siguiente paso para poder determinar qué tipo de compromiso tiene es una tomografía. Y con lo que generalmente nos encontramos desde el lado infectológico es con este patrón miliar. Los nodulillos, por definición, son imágenes nodulares subcentimétricas que pueden tener localización
perilinfática, que es en las paredes de los septos interlobulares, y centrolobular, que están dentro de los lobulillos pulmonares secundarios. Cuando ambos compromisos, o sea, perilinfático y centrolobular, se unen, generan este patrón miliar, que ¿cómo uno se da cuenta? Porque generalmente tiene compromiso de la cisura con imágenes nodulares arrosariando la cisura y arrosariando algunos septos interlobulares como con puntos localizados ahí y que como por ejemplo vemos acá un septo interlobular con un nodulillo centrolobular acá marcado. Estos nodulillos centrolobulares lo que generan posteriormente son el llamado árbol en brote. El árbol en brote es la impactación de moco que se genera en la parte distal bronquiolar, aumentando la atenuación y que se ven en la tomografía, no así en la radiografía. Cuando estas imágenes de árbol en brote empiezan a confluir, como acá, empiezan a generar imágenes nodulares de mucho mayor diámetro, con vidrio esmerilado periférico a la lesión y algunas hasta con broncograma aéreo en su interior, generando pequeñas consolidaciones. Si esto va aumentando en el tiempo, obviamente va a generar consolidaciones de mayor tamaño. Uno de los patrones más importantes de patología miliar es la tuberculosis. Un paciente con VIH con patrón miliar en la radiografía o patrón intersticio alveolar y patrón miliar en la tomografía, hay que pensar en tuberculosis. Es un factor de riesgo alto y en todo Sudamérica tenemos una altísima incidencia de tuberculosis, cosa que va a aumentar, obviamente, la posibilidad de pacientes VIH. Bueno, entonces, recapitulando hasta acá, tenemos el patrón alveolar difuso, que ya sabemos que uno de los factores más, uno de los diagnósticos más importantes es el de neumonía por PCP, que prácticamente uno no es que no necesita tener el rescate bacteriológico, pero si uno tiene CD4 menos de 200, patrón en vidrio esmerilado, bilateral, con quistes en su interior, hipoxemia y LDH elevada, uno tiene que empezar el tratamiento para PCP de manera inmediata porque es lo que le va a mejorar, que es lo que le va a generar mejor pronóstico y disminuir la mortalidad en estos pacientes. El compromiso alveolar localizado, que como ya habíamos hablado, el más importante es por una neumonía adquirida en la comunidad, gérmenes comunes, pero no olvidarnos de otras patologías también, más que todo, todo relacionado al grado de inmunosupresión de los pacientes. El compromiso intersticial, que estábamos hablando más que todo del compromiso infectológico con diagnósticos diferenciales como tuberculosis, con patrón miliar bilateral simétrico, pero también existe el compromiso intersticial pulmonar, que es mucho más atípico, que es la neumonía intersticial linfoidea, que el diagnóstico se hace por tomografía con imágenes en vidrio esmerilado y quistes en su interior, o una neumonía intersticial no específica, pero que la verdad tienen una incidencia mucho menor a las causas infectológicas, que es la principal causa de complicaciones en estos pacientes. Entonces vamos a empezar a hablar de que son del compromiso nodular, de los nódulos cavitados. Y vamos a empezar definiendo qué es un nódulo. Como les decía, el nódulo es una imagen redondeada de aumento de la atenuación en densidad, tomográficamente hablando, de partes blandas o vidrio esmailado, subcentimétrica, o sea, menos del centímetro. Nódulos, nodulillo es menos de es subcentimétrica, nódulos es de 1 centímetro a 3 centímetros y masa es más de 3 centímetros. Y como vemos acá, los nódulos pulmonares se pueden dar en múltiples patologías, pero empiezan a aparecer enfermedades que tal vez no es, de las cuales no estábamos hablando hasta ahora, como compromisos neoplásicos y parasitarios. Las demás patologías como neumonías bacterianas y demás, si bien pueden generar nódulos o masas, no es lo más común,
porque además son imágenes que no tienen tanto broncograma aéreo, sino son imágenes de aumento de la atenuación, con paredes gruesas y que pueden o no generar compromiso del parénquima circundante a la lesión. Pueden tener un pulmón sano con imagen nodular aislada o pueden tener imágenes nodulares retráctiles que generan daño del parénquima en sí. Entonces, existe un trabajo de la CHES donde trataron de demostrar si la imagen radiológica podría predecir la etiología de esos nódulos pulmonares. Y con una cierta cantidad de pacientes, casi 300 pacientes, pudieron determinar que el 36% de los pacientes tenían nódulos pulmonares y que de estos, 57 pacientes presentaban enfermedades oportunistas, siendo las más importantes las neumonías bacterianas y la tuberculosis. Trataron de diferenciar cuáles eran las características más importantes unas de otras y claramente la neumonía bacteriana tiene una clínica muy diferente, con síntomas agudos de unos 7 días, con toracodinia, fiebre, tos, expectoración, síntomas mucho más floridos, versus la tuberculosis, que eran pacientes con malnutrición, síndromes constitucionales mucho más severos, adenopatías, compromisos mucho más invasivos. Pero algo que es importante con respecto a los nodulillos, nódulos y masas, es que la radiografía no es que queda de lado, pero la tomografía ayuda mucho más a determinar el compromiso y las características de estos generalmente nodulillos. Y ahí es cuando uno empieza a pensar en otro tipo de diagnósticos. Por ejemplo, estos nódulos que tienen diferente diámetro, que son bilaterales y que tienen parénquima circundante a los nódulos sano, uno de los diagnósticos diferenciales son las micobacterias atípicas. Con respecto a las micobacterias atípicas, algo que es importante aclarar es que se da generalmente en pacientes que tienen un recuento celular de CD4 menor a 50, que tienen muchos síntomas, es un cuadro muy florido con pérdida de peso, fiebre, pero de manera subaguda, que puede generar enfermedad sistémica con hepatosplenomegalia y algunas adenopatías, y que el CANSASI puede tener un mal pronóstico, pero puede mejorar un poco con el inicio de antirretrovirales. Estas imágenes nodulares, bilaterales, en las bases de ambos pulmones, que tienen una característica muy importante en la tomografía, que es el signo del halo, que es un aumento de la atenuación y que periférico a la misma hay una imagen en vidrio esmerilado. También está otro tipo de imágenes donde es un nódulo mucho más importante con nodulillos centinelas, nodulillos periféricos al nódulo principal. Y esto se da generalmente en pacientes con neumonías virales, como por ejemplo citomegalovirus. Como existen algunos nodulillos también periféricos que pueden hacer sospechar en neumonías virales. Son cuadros mucho más subagudos, que se da en pacientes con linfocitos menos de 50 también, que puede llegar a generar compromiso de otros órganos y que si bien el rescate del VAL no es diagnóstico, sí lo es cuando se encuentran cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en las células del VAL. Puede generar infiltrados, cavitaciones, pero algo que es muy característico son los nodulillos centrolobulillares, bilaterales, difusos, que no llegan a generar compromiso patrón miliar y que es de muy mal pronóstico. Las infecciones micóticas empiezan a aparecer acá y como verán, una radiografía tal vez no ayudaría tanto con este tipo de imágenes, pero sí una tomografía, en la cual podemos ver imágenes nodulillares, centrolobulillares, con algo de, digamos, respeto a las cisuras y a la pleura. El criptococo es una infección micótica que ingresa especialmente por la vía aérea y que una de las presentaciones más catastróficas es la criptococosis meningia. Cuando estos nódulos van confluyendo uno tras otro, pueden llegar a generar estas imágenes en vidrio esmerilado bilaterales, con áreas de consolidación también bilaterales, y estas imágenes en parchado, con vidrio esmerilado y algunas áreas de pulmón sano en el medio. Vamos a recordar que el vidrio esmerilado es esa imagen
de aumento de atenuación a través de la cual se pueden ver los vasos, como por ejemplo acá y acá. Como les decía, puede llegar a afectar las meninges y es el cuadro más catastrófico con respecto a la criptococosis y se da con un también alto grado de inmunosupresión. El histoplasma es algo muy importante a determinar cuando estamos en áreas endémicas. Si no estamos en áreas endémicas y tenemos un patrón nodular, miliar de estas características, obviamente el primer diagnóstico diferencial que nos viene a la cabeza es la tuberculosis. Pero si estamos en áreas endémicas, hay que pensar en histoplasma. Una de las características de la aspergilosis es también el patrón tomográfico de signo del halo, con aumento de la atenuación y que periférico a la misma están las áreas en vidrio esmerilado, bilaterales, que no tienen por qué ser simétricas y que se da por una alteración de los linfocitos CD4, que no solamente está asociado a pacientes VIH, también se puede dar en pacientes con compromiso del parénquima como EPOC, en pacientes con dosis medias altas de glucocorticoides, y que se va a dar por un proceso inflamatorio crónico, generando necrosis gaseosa, formación de granulomas y la posterior aspergilosis necrotizante invasiva. También se puede acompañar de compromiso de senos paranasales y es un cuadro realmente muy agresivo. Y empiezan a aparecer, como les decía, con estas imágenes nodulares, otro tipo de patologías como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, que tiene imágenes nodulares, bilaterales, que puede estar acompañado de derrame pleural, bilateral muchas veces, y que periférica a la imagen nodular tiene estas imágenes retráctiles del parénquima, lo cual más de una vez hace sospechar de la patología oncológica de por medio. Bueno, vamos a hablar un poco de pleura, que en realidad, con respecto a la pleura, más allá de hablar de derrame paraneumónico o de algunos compromisos, no existe un patrón imagenológico, ya sea radiográfico o tomográfico, para demostrar compromiso pleural. Básicamente, si se ve un velamiento del seno costofrénico, obviamente va a haber líquido, y si se ve una radiolucidez, como vimos en una imagen previa por neumocistis, va a haber un neumotórax. Entonces me pareció interesante hablar sobre la severidad del compromiso pleural en pacientes con HIV. En este trabajo quisieron demostrar si es que el derrame pleural y el neumotórax eran mucho más agresivos en los pacientes VIH o internados con VIH. Y demuestran que el compromiso por neumocistis Girovechi, en más de una vez, más de una oportunidad, va a generar neumotórax espontáneo. ¿Qué es lo que pasa cuando generan neumotórax espontáneo? Bueno, estos pacientes tienen un muy mal pronóstico, mucho peor si el compromiso es bilateral, y el tratamiento de neumotórax por PCP tiene que ser muy agresivo, con una resolución quirúrgica, básicamente, para poder generar una expansión del pulmón y que esto no genere mayor compromiso hemodinámico. Con respecto al derrame pleural, realmente el derrame pleural paraneumónico en un paciente HIV versus no HIV está todo mal. Es mucho peor, el pronóstico es mucho más agresivo, el manejo también tiene que ser muy agresivo, obviamente determinando la gravedad del derrame pleural, pero porque está asociado a algunos gérmenes que son más agresivos, como por ejemplo el estafilococo, que puede llegar a generar empiemas severos. Así que para terminar, quiero que queden claras algunas ideas, y una de las más importantes es que determinar patrones radiológicos y tomográficos nos va a aproximar al diagnóstico, nos va a ayudar a excluir muchas cosas y a prestarle atención a otras. Por ejemplo, un paciente que tiene CD4 menos de 50, nodulillos bilaterales,
patrón miliar, insuficiencia respiratoria y deterioro del sensorio, es un paciente que hay que empezarlo a cubrir para tuberculosis. Paciente que tiene compromiso en vidrio esmerilado, bilateral, hipoxemia, LDH alta, hay que empezarlo a cubrir para PCV. Entonces, esos patrones radiológicos nos ayudan a tomar conducta y seguramente a tomar una correcta decisión con respecto al tratamiento en ese momento. Los pacientes con infección VIH pueden presentar múltiples gérmenes, eso no hay que olvidarse nunca, así que el rescate y la búsqueda de los gérmenes tiene que ser lo más agresiva posible, no olvidándonos que cualquier procedimiento invasivo tiene riesgo para el paciente. Y es muy importante la gravedad de inmunosupresión en estos pacientes, que es lo que decíamos al principio. No es lo mismo un paciente con CD4 de 30 que CD4 de 350. La gravedad de la inmunosupresión nos hace pensar en algunos grupos de gérmenes específicos y también nos hace descartar otros. Así que el grado de inmunosupresión asociado a una buena evaluación imagenológica nos va a ayudar a tomar conductas mucho más certeras en este grupo de pacientes. Muchas gracias.